Señores, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Qué bueno que están con nosotros en este jueves 11 de junio del año 2020. Hoy es día de Corpus Christi, señores. Hoy es un día no feriado en la República Dominicana. Hoy es un día religioso muy católico en nuestro país y se conmemora en este día la fiesta y el cuerpo de la sangre de Cristo. Así mismo, o más bien, Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Así lo reconoce la Iglesia Católica. También de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En el día del Corpus Christi se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Por eso se conmemora o se realiza la fiesta de Corpus Christi en República Dominicana. Lo que yo no estoy claro si en otras partes del mundo también lo hacen. Tal vez sí, porque es un tema católico. Pero en República Dominicana es declarado día no laborable. Lo que no sé si en otros países realmente también es no laborable en esta fecha. Pero el mundo católico, aunque en medio de esta pandemia, con todas las restricciones que hay, se les permitió aquí en el país realizar la misa de Corpus Christi, por supuesto con las medidas que se han establecido, distanciamiento prudente entre otra persona y otra en los templos católicos. Así que, bueno, a celebrar. Yo soy de los que creen en Jesucristo de lleno. Yo creo que Jesucristo nos trajo un mensaje de paz y salvación. Jesucristo nos trajo un mensaje de hermandad, un mensaje de que debemos tratarnos como hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ese fue el mensaje de Jesucristo, señores. Muchos no lo entienden divinamente, otros lo ven sencillamente como un hombre, pero otros, como yo, donde yo me inscribo, entendemos que Jesucristo es la personificación de Dios hecha hombre, que Dios envió para enviar un mensaje a los hombres de cómo debemos vivir en hermandad, vivir en comunidad, con respeto los unos a los otros. Así que a los que celebran el día de Corpus Christi, que como dije es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, en la presencia, es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía es el mensaje que se realiza realmente dentro de los templos católicos. Así que a celebrar con prudencia. Acuérdense que es feriado, pero hay que tener todas las mismas prudencias y precauciones porque estamos todavía inmersos en medio de esta pandemia tan terrible del COVID-19 o coronavirus. Y a propósito de ese tema, señores, la gran noticia de este día es que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ha dado positivo al COVID-19 y con él su esposa, Raquel Arbaje. Y no es para menos, señores, no es para menos. En una casa cuando hay un contaminado, ya ustedes saben que es muy seguro que la pareja o las personas más cerca se contaminan del COVID-19. Y una persona que está en las calles trabajando como lo hace, como es propio de la labor política para alcanzar la primera magistratura del Estado, está bastante expuesto, muy expuesto está cualquiera de esas personas. Y Luis Abinader no ha sido la excepción. Nosotros nos solidarizamos con Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno en este momento, donde el hecho de contraer COVID-19 genera una gran incertidumbre en materia de salud, porque como siempre hemos dicho aquí en este programa, el COVID-19 dicen que a veces llega a una persona de manera asintomática, pero eres portador, a otros les da una gripecita bien suave y no pasa de ahí, otros les da una gripe fuerte, otros empeoran, algunos se ponen graves y otros llegan hasta los servicios de emergencia, o sea, de atención
continua a la UCI, unidad de cuidados intensivos, y Dios nos libre, que es la parte que no nos gusta a ninguno, es la muerte. Pero me refiero, y hago mención de esto, a que nunca sabemos cómo es que nos va a dar. No sabemos si a mí me va a dar suave o me va a dar grave. Por eso está el tema de que debemos seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos, de no estar contaminados ni contaminar a nadie más. En este caso, Luis Abinader ha salido positivo y realmente ha generado una gran pena, una gran preocupación en un amplio sector de la República Dominicana. Y yo digo, no solamente sectores, creo que cualquier dominicano debe sentirse triste o apenado por esto, porque es lo mismo que le pasara a cualquier otra persona. O sea, toda persona que resulta infectada por COVID debe generar preocupación, interés de las otras personas por la salud de ellos, y cuidarse y protegerse. Así que para Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, nuestra solidaridad. El Periodista TV espera su pronta recuperación. Lamentablemente esto es un proceso que ya le va fácilmente a agarrar hasta el día de las elecciones, porque estamos hablando de que hoy estamos a 11 de junio, y en el marco de este tiempo, en lo que esperan la evolución, ¿verdad?, de la enfermedad, pueden pasar muchos días hasta que, si es que está sintomático, hasta que los síntomas desaparezcan, y cuando los síntomas desaparecen empiezan entonces a hacer las pruebas para ver si continúa el coronavirus o el COVID-19 en su sistema, en su cuerpo, y eso de seguro le va a agarrar en el marco de las mismas elecciones, definitivamente, porque por lo menos es lo que hemos visto hasta ahora. Él se ha recogido en su casa, está recibiendo atención médica, está en la cuarentena que se recomienda para este tipo de contagio, y esperemos, señores, que todo marche bien, y evolucione correctamente en la vida y la salud de un hombre que es muy importante para la República Dominicana, como lo es Luis Abinader, señores. Bueno, miren, vamos a conocer la frase célebre de este día. Claro que sí. Y luego de la frase célebre, algunas de las noticias más importantes del Periodista TV. Nuestra frase célebre para este día es de Joseph Addison. Nada que se consiga sin pena y sin trabajo es verdaderamente valioso. Es para reflexionar, señores. Repito, nada que se consiga sin pena y sin trabajo es verdaderamente valioso. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y su esposa Raquel Arbaje dieron positivo al coronavirus tras realizarse las pruebas. Y dirigentes políticos han expresado su solidaridad y apoyo al candidato Luis Abinader, quien informó que dio positivo a la prueba del COVID-19. Entre los que han expresado su solidaridad están el expresidente Leonel Fernández y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y el candidato oficialista Gonzalo Castillo. La comisión del grupo de activistas Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos exigió la respuesta al actual alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, con relación al paro definitivo de la construcción de una estación de autobuses en el parqueo del Parque del Este. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, pide al gobierno mantener todos los programas de asistencia que surgieron a partir de la pandemia en República Dominicana. Es que los programas que se han puesto en marcha, FASE y el programa Quédate en Casa, como el programa PATI, son programas que hay que mantenerlo aún luego de que pase la crisis sanitaria por la que estamos atravesando en este momento, porque viene la secuela económica de la pandemia, y entonces en medio de eso no se puede desproteger a las familias de miles de trabajadores que están afectados
en este momento por esta pandemia y esta crisis económica que ha generado esta situación. Entonces le hemos pedido eso al gobierno, y lo que los empresarios deberían estar haciendo en este momento es, los empresarios de manera definitiva, es pedirle al gobierno que mantenga esos programas para que el efecto reitero, en la familia de los trabajadores, el impacto que eso pueda tener sea mínimo. Nosotros vamos a hacerlo de manera formal en una comunicación, pero al mismo tiempo las empresas deben de hacer el gran esfuerzo, porque esas empresas todas han ganado miles de millones de pesos a lo largo y ancho del crecimiento de la economía dominicana, que como ustedes saben, año tras año crecía 5 y 7 dígitos. Entonces ahora tienen que hacer un sacrificio para proteger a los más pobres de la República Dominicana y a los trabajadores que están en este momento en sus casas. Por eso nosotros entendemos que el gobierno que surja de las elecciones del 5 de mayo tiene necesariamente que convocar a un diálogo a todo el país, a un diálogo a todos los sectores de la República Dominicana, para ver cómo vamos a salir de esta crisis económica generada por esta pandemia que ha afectado a todos los países del mundo. Fue un crimen que conmocionó a todo un país y no pudo ser resuelto durante décadas. Olof Palme fue asesinado a tiros luego de visitar este cine en Estocolmo en 1986. Miles de personas fueron interrogadas durante las múltiples investigaciones llevadas a cabo. Ahora, 34 años más tarde, la Fiscalía ha identificado con certeza al asesino, Stig Engström, quien en los medios es conocido como el hombre Skanida. Amigos y familiares dicen que criticaba fuertemente las políticas de Palme. También era muy versado en el uso de armas, por su trasfondo militar. Engström, quien se suicidó en el año 2000, se ofreció como testigo durante las investigaciones, pero la policía no lo consideró sospechoso, sino hasta hace 2 años. El primer ministro sueco gozaba de una enorme popularidad, lo que desbordó el dolor después de su muerte. Pero su tendencia izquierdista también le granjeó muchos enemigos. El socialdemócrata se opuso a la guerra de Vietnam y calificó de cruel el apartheid en Sudáfrica. Por ese motivo, hubo muchas teorías conspirativas sobre la incidencia extranjera en su asesinato. En esta conferencia de prensa, el jefe de investigaciones Hans Melander dice que esta es una de las investigaciones policiales más grandes del mundo, que se suele comparar con la del asesinato de John Fitzgerald Kennedy o con la de la bomba de Lockerbie, y que para Suecia es la mayor investigación criminal del país. Pero ahora el misterio parece resuelto, aunque llega demasiado tarde para la esposa de Palme, Lisbeth. Ella estaba a su lado cuando fue baleado, pero murió hace 2 años sin conocer la verdadera identidad del asesino de su esposo. En un emotivo testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara Baja, Philonise Floyd, hermano de George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la policía ha desatado una ola de protestas, pidió a los legisladores que actúen para evitar que su muerte haya sido en vano. El hermano menor de Floyd, que murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis tras casi 9 minutos con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, subrayó que George no merecía morir por $20 en referencia al supuesto billete falso que este habría usado en una tienda y que provocó su detención. George wasn't hurting anyone that day. He didn't deserve to die over $20. I'm asking you, is that what a black man is worth? $20? This is 2020. Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough. Por ello, Philonise pidió a los congresistas que escuchen a los manifestantes que abarrotan cada día las calles y actúen para que la muerte de su hermano no sea en vano. If his death ends up changing the world for the better, and I think it will, then he died as he lived. It is on you to make sure his death is not in vain.
Felounis pidió enseñar a los policías lo que significa tratar a la gente con empatía y respeto, así como lo que es la fuerza necesaria y que la fuerza letal solo debe usarse cuando la vida está en riesgo. Gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, señores, yo les decía a ustedes que el tema de la extensión del estado de emergencia, solicitado nuevamente por el Poder Ejecutivo, 17 días propiamente solicitó en esta ocasión, iba a tener sus entuertos y sus vericuetos y sus resabios en la Cámara de Diputados, especialmente de los sectores de oposición de nuestro país. Y efectivamente, el día de ayer prácticamente no se pudo sesionar en la Cámara de Diputados para conocer el tema solicitado por el gobierno, por el presidente de la República, relativo a una extensión del estado de emergencia por 17 días más, que lo ha hecho en el marco de entender que es necesario que continúen las medidas preventivas, y para mantener esas medidas preventivas el gobierno necesita auxiliarse de un estado de emergencia, tanto para mantener toque de queda como para una serie de medidas restrictivas de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, como es el distanciamiento social, como es no permitir actividades sociales, balnearios, piscinas, fiestas, cumpleaños y todo lo que pueda aglomerar un grupo de personas. Eso sin lugar a duda puede ocasionar el contagio, la transmisión de la enfermedad, y para ello el gobierno lo solicitó. Pero en el Senado eso pasa fácilmente porque el gobierno o el partido de gobierno tiene mayoría, pero cuando llega a la Cámara de Diputados, al gobierno le faltan unos cuantos votos, 2 o 3 votos, para decidir si lo aprueba o no lo aprueba. Entonces, hasta este momento parece que no hubo consenso. Lo que sí se escucharon fue varias voces de diputados de las diferentes fuerzas, tanto del Partido Reformista, de la Fuerza del Pueblo, así como también del PRM, negándose a conceder al gobierno 17 días más de toque de estado de emergencia, bajo el entendido de que el gobierno los está utilizando con fines proselitistas en beneficio de la candidatura de su candidato presidencial, Gonzalo Castillo. A mi punto de vista, nada que ver con esto, sino que son medidas precautorias para ver si seguimos alejándonos del tema del COVID-19. No sé si ahora, que está pautado para este viernes, para mañana viernes, que la Cámara de Diputados conozca el tema nuevamente. No sé si después de dado a conocer que Luis Abinader resultó contagiado con COVID-19 junto con su esposa Raquel Arbaje, quizás haya algún cambio en la toma de decisión o en la aprobación de esta solicitud en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que por un asunto de salud, yo creo que habría sido bastante prudente que sin mucha discusión y sin muchos problemas se le concedan al gobierno, porque es que la Cámara de Diputados, los congresistas, tienen la capacidad de fiscalizar lo que hace el gobierno con los recursos. Usted le puede aprobar y caiga atrás y fiscalice lo que hace con cada centavo en el marco de este estado de emergencia, y a partir de ahí usted juzgará si ha hecho una correcta inversión o una inversión cuestionable en el marco de esta pandemia que afecta al mundo, y República Dominicana no fue la excepción. Vamos, señores, a esperar que este viernes resulte lo mejor para todos y todas, en definitiva, porque miren, la cantidad de gente que hay en las calles. Yo mismo ayer tuve que transitar y hasta participar en una reunión que para mi gusto no fue lo mejor, porque había demasiadas personas, aunque todos estaban con sus mascarillas, todos estaban tratando de mantener cierto distanciamiento entre uno y otro. Pero, ¿qué le digo con esto? Solamente en esa reunión había muchas personas y
tuve que andar por las calles también, y la cantidad de gente que hay en las calles, estamos viviendo días normales en la República Dominicana. La única excepción en este momento es la libertad de reunión, que está limitada. O sea, la cantidad de gente está limitada a reunirse en diferentes lugares por el tema del COVID-19. Y si el gobierno entiende que es necesario que continuemos, porque ¿quién está dirigiendo el programa de lucha contra el COVID-19? Es el gobierno, señores. Esa decisión no se la podemos dejar a nadie más. El gobierno es que tiene la obligación de actuar y solicitar la autorización debida para entonces tomar las medidas y la actuación. Después que pase todo esto, entonces se juzgará qué hizo bien o qué no hizo bien. A nuestro entender, se ha actuado bastante bien, sin miramientos políticos, ¿entiendes? Porque hay quien lo enfoca políticamente hablando, como si fuera un proceso proselitista que beneficia al candidato de gobierno, pero no es necesariamente así. Hay que repetir, estamos todavía bajo los estragos y ataques del COVID-19 en República Dominicana. Veamos si este viernes, después del anuncio de Luis Abinader, que resultó infectado con COVID-19, que no era para menos, una persona que está saliendo para diferentes lugares en su campaña presidencial, tiene que entrar en contacto con tanta gente en diferentes momentos. Así que esperemos que todo marche bien. Regresamos en breve con el Periodista TV. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. A continuación, el doctor Darío Nin, nuestro comentarista invitado. Son cuestionamientos muy fuertes, doctor. Llévelo con calma. Buenos días. Gracias, saludos. Espero que hoy se sientan bien, mejor que ayer,
ser o peor que mañana, ¿verdad? Porque quiero que mañana esté mejor que hoy. Bien, vamos a comentar hoy un artículo que escribí ya hace un par de años. Lo escribí a mi regreso de un viaje que hice a los Estados Unidos a impartir una serie de charlas y seminarios. Y lo titulé El costo de una patria. Lo voy a reproducir para ustedes y luego hacemos un comentario, porque creo que va a dejar surcos en muchos corazones. Estando en Queens, en el estado de New York, el promotor de mis seminarios allí, el señor Miguel López Rodríguez, me presentó al jefe de su oficina en el negocio de bienes raíces y me comentó que éste no cree en la independencia dominicana. Él no se explica que como 2 o 3 gentes y con un solo trabucazo pudieron lograr la independencia del país. Eso es la visión que él tiene. Él dice que 2 o 3 gentes y con un solo trabucazo no es posible que un país logre su independencia. Esa óptica es la misma que tienen millones de dominicanos que no han profundizado en el proceso. En la escuela se limitan a decir que la independencia se logró el 27 de febrero de 1844. Nos aprendemos eso y a repetir esa frase que queda solitaria, vacía y sin sentido. Y cuando se hablan de las batallas posteriores, lo hacen y lo relatan como hechos aislados. El discente no vincula esas batallas con la independencia. A la verdad, pareciera una misión imposible lograr la independencia dominicana vista como la he descrito en la visión del ciudadano aquel. Quiero destacar ahora que la independencia dominicana fue muy sui generis, muy especial, porque mientras las demás naciones americanas se independizan de la metrópolis europea, nosotros nos independizamos de una colonia independizada unos 40 y tantos años antes, justamente a nuestro lado, que no tenía que venir en barcos a invadirnos o traer sus milicias para someterlos. Lucía como una misión imposible la independencia dominicana, pues Haití se reporta para la época como una verdadera potencia económica, quien contaba con un ejército bien estructurado o articulado, de los cuales, en respuesta a la declaración, envió unos 20,000 hombres contra un puñado de decididos criollos, descalzos y mal pertrechados. Vista como lo reporto y como lo reporta el ciudadano al que hice referencia, vuelvo y repito, la independencia dominicana, contada así, es un cuento de hadas que solo se cree por la fuerza de la realidad de los hechos consumados. Pero el asunto no fue tan simple. En verdad, la independencia dominicana costó sudor, sangre y lágrima, proceso que se extendió por 12 años y 14 batallas. La primera de ellas en Neiva, en el Fuerte del Rodeo, 13 de marzo de 1844. Y la última, el 24 de enero de 1856, en Sabana Larga, cercana a Dajabón. Atención, maestros. Cuando hablen de la independencia dominicana, hacedlo diciendo que fue un proceso doloroso que costó sudor, sangre y lágrimas, y que empezó ese 27 de febrero de 1844, pero que su primera gran defensa fue el 13 de marzo de ese año en el bautismo de sangre,
y terminó el 24 de enero de 1856. 12 años y 14 batallas. Así entenderán el valor que tiene esta patria legada y por la cual esta generación no ha pagado nada. Otra cosa. Decirle también que así como nacimos de ese proceso, podemos morir en cualquier momento por procesos inversos. Adviértale que la patria empezó a morir ya por el desamor y el irrespeto que tenemos a sus símbolos, por el irrespeto de las autoridades a las leyes y a la Constitución, y que es la misión suya como maestro motivarlo a que el legado de nuestros héroes no se pierda. Instele a que abran sus corazones, que siembren ahí la patria, con conocimiento pleno, que es el único país del mundo en donde no somos extranjeros. También inste a cultivar la virilidad a tal punto que si 1000 veces fuéramos esclavos, 1000 veces conquistaríamos la libertad. Y finalmente recuérdale también que la primera libertad que debe conquistar es la de su conciencia, para respetar así derechos legítimos y reclamar justicia. Maestro, en tus manos está que esta patria no perezca. Recuérdele que la única manera que tiene de no morir la patria es sembrándola en el corazón e irrigándola con su sangre. Transmitir eso a sus hijos con el compromiso de que sus hijos también lo transmitan a los suyos. Así eternizamos la patria. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te insto a que cuide tus pasos aquí en la tierra, porque Dios en su omnipresencia te vigila, y en esta aldea el periodista te ve. Te voy a contar por qué la promoción de la negociación colectiva en todos los niveles es importante para garantizar el trabajo decente y la justicia social, además de ser un elemento fundamental para avanzar en relaciones laborales más armoniosas que fomenten la competitividad y productividad de las empresas, las regiones y el país. La negociación colectiva permite a los trabajadores elevar sus condiciones de trabajo y calidad de vida, reflejadas en ingreso justo, seguridad y salud en el trabajo, protección social, respeto a sus derechos fundamentales, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad sindical, igualdad de oportunidades, no discriminación y respeto para todos. Por otra parte, permite al empleador construir relaciones laborales más armónicas, incluyentes y sólidas, lograr la paz laboral, resolver los conflictos y legitimar las normas conjuntas. La negociación colectiva permite que el sindicato o sindicatos y el empleador o empleadores lleguen a acuerdos con respecto a las condiciones de trabajo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la negociación colectiva permite que ambas partes negocien unas relaciones de empleo justas, evitándose costosos conflictos laborales. La negociación colectiva es un derecho consagrado en los convenios 98 y 154 de la OIT, el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, CST, que incluye todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, para fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o entre empleadores o sus organizaciones,
o lograr todos estos fines a la vez, de forma tal que admite que la negociación no se limita a ser solo entre un empleador y un sindicato, sino que se puede hacer en múltiples niveles. Esto es la negociación multinivel. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Gracias por continuar con El Periodista TV. Aquí tenemos nuestra tercera entrega de las conferencias que fueron emitidas en el seminario Restricciones y Suspensión de Derechos y sus Consecuencias en el marco del COVID-19, patrocinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un seminario que fue moderado por Eduardo Ferrer MacGregor, quien es juez de esta Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vimos la participación de Sabrina Ragone, Elizabeth Salmon, y hoy vamos a ver el planteamiento de Pedro Salazar, director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma de México, en el marco de nuestro interés de conocer cuáles son las disposiciones jurídicas que deben regir o que rigen cuando los estados declaran estado de excepción o estado de emergencia que afectan los derechos de los ciudadanos. Veamos. Gracias, por supuesto, a la y los jueces de la Corte Interamericana por esta invitación para estar el día de hoy en un foro tan importante y además con colegas, tan conocedores del tema que estamos tratando el día de hoy, a quienes conozco y aprecio en lo personal y por supuesto en lo académico. Yo les voy a hacer un poco, como nos han hecho favor de hacer Sabrina y Elizabeth, un poco la reconstrucción de qué es lo que ha pasado en México, intentando subrayar mientras las escuchaba algunos de los contrastes que pueden ser interesantes. En primer lugar, el contexto constitucional, el contexto normativo. México contempla en su artículo 29 la figura, de la suspensión del ejercicio de ciertos derechos y de garantías en los mismos términos, muy similar
a como está establecido en el artículo 27 de la Convención. Es decir, prácticamente en junio de 2011 se reprodujo el texto de la Convención en el artículo 29 de la Constitución mexicana, lo que supone, como ha dicho muy bien Eduardo en la introducción, entre otras cosas, que ciertos derechos no pueden suspenderse, que debe de haber una supervisión e incluso una conducción del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en los momentos en los que se declara un estado de suspensión, y que el Poder Judicial tiene una intervención y una presencia también muy activa. De hecho, se señala que todos los decretos que emitiera el Ejecutivo en un contexto de suspensión serían revisados inmediatamente por parte de la Suprema Corte, o sea, su constitucionalidad, y que además dejarían de tener vigor una vez que la situación de suspensión la emergencia fuera superada. Bueno, ese artículo 29 constitucional no ha sido activado, y no ha sido activado en la historia de México más que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nunca se ha echado mano del mismo, y en la situación actual no se activó, no se ha activado, ni es previsible que se active. Segunda variable, también contempla la Constitución la existencia de un Consejo de Salubridad Nacional, que es presidido por el presidente de la República y que se integra por un grupo muy amplio de expertos en distintos temas vinculados con la salud. Simplifico el dato. Ese Consejo de Salubridad Nacional sí se reunió, se declaró desde el 19 de marzo en sesión permanente y ha emitido simplemente lineamientos muy generales advirtiendo que tanto el Ministerio de Salud Nacional como los ministerios de salud de las entidades federativas, hay que recordar que México es un estado federal compuesto por 32 entidades federativas, deberían de tomar las medidas de salud necesarias para sortear la coyuntura. En ese sentido, lo más que se ha hecho fue una serie de exhortos desde el gobierno nacional y desde gobiernos estatales y municipales a confinamientos voluntarios, aislamientos voluntarios. Es decir, nunca se ha tomado, porque además no tendría facultades para hacerlo, este Consejo de Salubridad, digamos, formalmente una restricción a los derechos de las personas. En ese contexto normativo, un artículo que contempla la suspensión y que no se ha activado, y un Consejo de Salubridad que únicamente ha realizado exhortos a quedarnos en casa, es en el cual ha venido operando el Estado mexicano. En los hechos, a diferencia de lo que Elizabeth nos comentaba del Perú, por ejemplo, en México, el Congreso, el Poder Legislativo Nacional, está completamente aletargado. Es decir, no se ha convocado, no ha emitido ninguna normas, digamos, leyes para sortear en los distintos ámbitos en los que fuera necesario sortear la situación de emergencia. Está absolutamente paralizado el Poder Legislativo. Formalmente se encuentra activa una figura que se llama la Comisión Permanente, pero no están sesionando y no están legislando. En el caso del Poder Judicial, sesiona virtualmente la Suprema Corte de Justicia, que sería nuestro Tribunal Constitucional, pero los tribunales ordinarios, tanto federales como del ámbito de las entidades federativas, están también prácticamente paralizados. Es decir, están atendiendo asuntos muy excepcionales, y en ese sentido tenemos al Poder Judicial también absolutamente desdibujado. Subrayo el dato porque el artículo 29, vuelvo a decirlo, dice precisamente lo contrario, que en situaciones de emergencia se requiere una presencia permanente del legislativo y un control permanente del judicial, además, como ya comentó Eduardo, de que uno de los derechos que no pueden suspender es precisamente el de acceso a la justicia. Bueno, acá estamos en una situación que de facto, ¿sí?, tiene paralizados a estos dos poderes y que ha permitido al Poder Ejecutivo adoptar una serie de medidas por decreto que son particularmente delicadas. Aquí me detengo un segundo solo para hacer un antecedente y entro directo a mencionar los dos decretos presidenciales, creo yo, más polémicos y más complejos en estos días. Primero, el presidente de la República, cuando era candidato a la presidencia, había advertido que cuando él llegara a la presidencia, si es que llegaba, terminaría con la estrategia que habían implementado los dos gobiernos anteriores de utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la violencia del crimen organizado. Es decir, que regresaría a los militares a sus cuarteles y que formaría policías civiles, fuerzas civiles para enfrentar el problema de inseguridad que es muy grave en el país. Esa era su promesa de campaña.
y también tenía una promesa de campaña de que iba a ser, digamos, déjenme decirlo así, muy garantista en sus políticas en materia de seguridad. Bueno, desde que llegaron al gobierno él y la mayoría legislativa que lo acompaña, sus decisiones han sido en sentido contrario. Pongo dos ejemplos previos a la pandemia, son de años pasados, de 2019. Por ejemplo, se reformó el artículo 19 de la Constitución para, en absoluta contradicción con lo que ha establecido el sistema interamericano, ampliar la figura de la prisión preventiva oficiosa a una serie de figuras, además, con una taxonomía jurídica absolutamente abierta. Es decir, amplió el catálogo de actos que pueden ser, digamos, materia de prisión preventiva oficiosa, y también expidieron una ley de extinción de dominio que deja prácticamente sin ninguna garantía jurisdiccional a quienes se vean en una situación de esa naturaleza. Lo que quiero advertir es que, contrario al discurso de campaña, se adoptaron medidas que son, digamos, muy draconianas en su sentido, y incluso una de ellas se elevó a la Constitución para blindarla precisamente de cualquier control de constitucionalidad. En esa misma dirección, ahora en el contexto de la pandemia, el Poder Ejecutivo, bueno, el mismo presidente de la República, en vez de, digamos, implementar su política de desmilitarización, impulsó la creación a nivel constitucional de una Guardia Nacional, después de una gran discusión en la opinión pública, que se dijo que iba a ser una fuerza civil, y en realidad desde un inicio quedó bajo mandos militares. Esa Guardia Nacional Constitucional vino acompañada de una ley secundaria, la Ley de la Guardia Nacional, que en un artículo en concreto, en el 9º, le da a esta nueva fuerza, vuelvo a decirlo, de seguridad bajo mandos militares, pero supuestamente de naturaleza civil, la facultad de realizar acciones de policía, detener personas, realizar, digamos, apropiación de bienes, realizar una serie de tareas propias de las fuerzas policíacas. Esa Guardia Nacional supuestamente se venía implementando en estos meses. Entramos al contexto de la pandemia y nos encontramos con que Poder Legislativo paralizado, Poder Judicial aletargado, y el presidente de la República emite en 2 semanas 2 decretos. Primero de ellos, un decreto que debería de transformarse en ley y por eso está paralizado, que lo que busca es que el presidente de la República pueda reencauzar el presupuesto de manera absolutamente discrecional. Es decir, que una facultad que le corresponde en México al Poder Legislativo, que es la de la asignación presupuestal, el presidente de la República intenta arrogársela para decidir hacia dónde se va a dirigir el presupuesto en este contexto de la pandemia. Y la segunda, el segundo decreto, que es el decreto que me conecta con el tema de la seguridad, es del 8 de mayo, en el cual, enganchándose de un artículo transitorio de la reforma constitucional con la que se creó la Guardia Nacional, establece que por el resto de su gobierno, es decir, durante 5 años, las Fuerzas Armadas y no la Guardia Nacional, directamente las Fuerzas Armadas, van a realizar las tareas de seguridad pública en México. Es decir, le da a las Fuerzas Armadas todas las facultades que se le habían dado a la supuestamente civil Guardia Nacional, y en concreto todas esas funciones de policía que se encuentran en la ley de la Guardia Nacional, las traslada directamente hacia las fuerzas militares. Con esto, la militarización ha encontrado, digamos, un enganche jurídico que no tenía. El presidente anterior, el presidente Peña Nieto, había intentado aprobar una ley de seguridad nacional para darle sustento jurídico a la estrategia militar, y la Corte la había declarado inconstitucional. Bueno, como vemos, este gobierno ya entendió bien el truco, y tanto por lo que hace la prisión preventiva oficiosa como para la creación de la Guardia Nacional, les dio asidero constitucional. Y desde ese asidero constitucional se contempló en un transitorio la posibilidad de que se emitiera un decreto como el que el presidente emitió. Nada más que ese decreto no explica ni desarrolla ninguno de los principios que en muchos casos, pero en concreto en el caso Alvarado, la propia Corte Interamericana ha establecido. Es decir, ¿qué quiere decir que será una intervención extraordinaria? ¿Cómo va a ser regulada? ¿Cómo va a ser fiscalizada? ¿Qué quiere decir que será subordinada y que será complementaria? Esos 5 principios convencionales no han sido desarrollados por el decreto presidencial, simplemente son enunciados,
y en realidad en los hechos, desde esa fecha, las fuerzas militares están realizando las labores de seguridad pública en el país, con todo lo que eso supone, digamos, desde el punto de vista del diseño constitucional mexicano, que estaba desde su origen orientado a que las Fuerzas Armadas no pudieran realizar otras tareas más que las estrictamente establecidas en la Constitución, y que las tareas de seguridad pública en México tenían que ser a cargo sí o sí de las autoridades civiles. Y, por ejemplo, vuelvo a decirlo, ya me estoy acercando al final, no se justifica cuál es la emergencia que explica la emisión del decreto. No queda claro si es la emergencia sanitaria o la emergencia de seguridad. No hay ninguna justificación al respecto. No se dice, vuelvo a decirlo, qué quiere decir en este caso extraordinaria, y no se explica por qué decide que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tendrá lugar durante los próximos 5 años. Es decir, él advierte que al término de su sexenio, ahí dice en el decreto, las Fuerzas Armadas dejarán de realizar esas tareas, pero no explica ni cómo, ni por qué, y ni tampoco las razones por las que tomó la decisión. Última cuestión de contexto sobre el tema en concreto. El tema de la violencia en México, lo sabemos todas y todos, es muy grave. Les doy un dato. Apenas el día de ayer se hizo la contabilidad de personas fallecidas entre enero y abril por el COVID-19 y personas fallecidas en las mismas fechas por eventos de violencia. Y es prácticamente el mismo número de enero a abril. Por COVID han fallecido lamentablemente 11,729 personas en ese periodo de tiempo, ya para hoy son 12,000 y tantas, y por violencia en el mismo periodo de tiempo habían fallecido 11,535 personas. Es decir, tenemos una situación muy, muy preocupante en el país desde hace años en el tema de la violencia, y la manera lamentablemente en la que se ha venido enfrentando, y por lo visto se seguirá enfrentando, lejos de controlar la crisis de violencia en México, la ha venido incrementando. Esa sería mi intervención, y muchas gracias a todas y a todos. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación del Periodista TV. Que tengan feliz resto de este día. Que la bendición de Dios siempre les acompañe. Soy Edwin de la Cruz. Hasta la próxima. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.